Suponete por un momento que tomamos a Adán y Eva, el relato del Génesis de los primeros capítulos, como un modelo de cómo se puede llevar una persona, un matrimonio, con Dios. Y es interesantísimo, a los efectos de la lectura que voy a hacer hoy, que un texto que relata lo que pasó con la primer pareja en las primeras páginas de la Biblia se corresponde exactamente con algo que está en Santiago 1, 22 al 25, que es un texto que es del final del primer siglo, o sea, ¿no? Cuando Jesús vivía, sino posterior a eso, varios años después, y entonces uno encuentra que hay algo que, si vos lo podés proyectar desde el Génesis hasta Santiago, fin del primer siglo, lo podés proyectar tranquilamente hasta el día de hoy y te das cuenta que puede ser para nosotros algo de provecho entender cómo funciona ese mecanismo perverso y cómo evitarlo. Porque para eso está, para eso está en la Biblia. Dice en la Biblia que para eso están las cosas escritas en la Biblia, para que nosotros tomemos ejemplo. Y nosotros sabemos cómo le fue a Adán y Eva, que así fue como se fueron del paraíso, así podemos saber cómo podemos nosotros salir del paraíso también. Me estoy refiriendo específicamente a ese ideal del culto, de la adoración. Por supuesto me vas a decir, ¿en qué momento? Justamente, en vez de tener a Adán y Eva un día para el culto, donde se vestían para ir a la reunión, lo que pasaba con ellos es que dice que todos los días a la caída de la tarde, cuando corría esa brisa fresca, se encontraban con Dios y hablaban. Y cuando pecaron, ¿qué hicieron? ¿Te acordás? Se escondieron, porque según ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y fíjate vos cómo son las cosas, que de ahí en adelante ellos se hicieron una ropita, es el invento de la ropa dominguera. Me voy para el pueblo con la pilcha dominguera, la pilcha dominguera, camisa blanca, bombacha negra, la pilcha dominguera. Nosotros cuando éramos chicos teníamos pilcha dominguera, y el problema es que si vos vas al culto, vas a la iglesia con la pilcha dominguera, tenés una costumbre dominguera. Y el problema con la cultura esa de tener una especie de pilcha dominguera emocional, donde uno va una vez a la semana o más, pero ponele una vez por lo menos, va a la iglesia, va al templo, ¿a qué va? Bueno, busca una experiencia emocional, se emociona, llora, siente que está transportado a un lugar donde pierde contacto con la realidad, todo. Después vuelve. Bueno, a esa persona hay que verla el lunes. No el domingo en la noche, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, porque la mayoría de los días no usamos la pilcha dominguera. Y los cristianos nos hemos acostumbrado demasiado a una religión dominguera. Nos hemos acostumbrado demasiado. Por eso es que en Santiago hay esta advertencia, donde dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y si hay algo en este texto que enfatiza y que nos enseña cómo en la práctica podemos hacer para practicar la palabra de Dios, es justamente cuando vamos del domingo o cuando escuchamos estos tips, cuando vemos algo de la Biblia o de la palabra de Dios en algún sentido, lo que podemos hacer es fijarnos atentamente. Interesante esto, que hay que practicar, es lindo practicar, porque uno descubre cosas, y es mucho mejor descubrir esto que estar en una especie de letargo flotante ahí
estar haciendo un recuento de milagros para divertirse espiritualmente, sino mirando atentamente en la ley perfecta que da libertad. ¿Por qué dice esto? ¿A quién le dice esto? ¿Hay algo de esto que me toca a mí personalmente? ¿Hay algo en mi vida que esto que estoy mirando me está retando y me está diciendo, guarda vos que estás haciendo esto? O algo de, che, hace rato que no te vemos haciendo tal o cual cosa. Esa es la mirada atenta a la ley perfecta que da libertad. Mira, más adjetivos positivos no se pueden meter en una sola frase. Santiago 1:25 lo consiguió y hay que festejar eso y dedicarle, claro, papá, la vida. Te mando un beso, ande bien todo por allá.